En este apartado vamos a estar hablando de las referencias relativas, absolutas y mixtas. De forma predeterminada se puede decir que una referencia de celda es una referencia relativa, lo que significa que la referencia es relativa a la ubicación de la celda. En la referencia relativa, la referencia cambia automáticamente cuando se copia la fórmula a otra celda. Son muy útiles, por lo tanto, cuando se necesita aplicar una fórmula similar a una serie de datos. Veamos el siguiente ejemplo, en donde tenemos 8 vendedores, todos realizaron ventas y a cada uno de ellos les corresponde una comisión del 5%. Por lo tanto, para hacer el cálculo de la fórmula, vamos a multiplicar la venta por la comisión. De esa manera, la copiamos con posterioridad hacia el resto de las celdas. Si en la celda K11 tengo la fórmula I11 por J11 y se copia por lo tanto a la celda K12, la fórmula, como vemos, se ajusta en forma automática y ahora tenemos I12 por J12, ya que las referencias I11 y J11 fueron relativas. En cambio, cuando estamos con una referencia absoluta, cambian las cosas. Es una referencia que por lo general se mantiene constante sin importar dónde se la copie en cualquier otra celda. En la jerga se conoce como anclaje. Son esenciales cuando se necesita hacer referencia a una celda específica sin que cambie, como multiplicar una constante por toda una columna. Para fijar la celda se antepone el signo pesos a la columna y a la fila. Veamos el ejemplo en donde tenemos los mismos vendedores con el mismo importe de venta y dado que la comisión del 5% es la misma para todos, vamos a utilizar la referencia absoluta. En este caso, la fórmula la armamos de la siguiente manera: importe por comisión, apretamos F4 y anclamos tanto la fila como la columna, anteponiendo el signo pesos en cada caso. Apretamos Enter y luego, si lo que hacemos es copiar la fórmula o arrastrar la fórmula hacia abajo, vamos a notar, apretando F2, que la referencia a la comisión no ha cambiado. Referencias mixtas son aquellas en las que se fija solo una parte de la celda referenciada, es decir, se puede fijar o la fila o la columna, pero no ambas. Esto permite que al copiar o mover la fórmula solo se mantenga fija una parte de la referencia mientras la otra cambia según la posición. Son muy útiles en tablas o matrices en las que se necesita algunas partes de una forma sean estáticas y otras dinámicas, proveyéndoles de mayor flexibilidad al momento de trabajar con datos. Supongamos que las ventas mensuales se encuentran expresadas en la fila número 11 y las comisiones para cada vendedor, suponiendo que todos hicieran el mismo volumen de ventas para cada mes, se encontrarían en la columna I. Por lo tanto, en este caso nos conviene trabajar con referencias mixtas y la fórmula sería de la siguiente manera: ponemos más, vamos a las ventas mensuales, dado que las ventas se encuentran en fila, conviene anclar la fila, apretamos F4, apretamos nuevamente F4 y anclamos la fila, ponemos el operador por, ahora vamos a calcular las comisiones y como las comisiones se encuentran en columna, nos conviene anclar la columna. Entonces ponemos F4, F4 y F4 de tal manera que solamente anteponemos el signo pesos, en este caso a la columna, en tanto que cuando tomábamos las ventas anteponíamos el signo pesos únicamente en la fila. Apretamos Enter,
Luego, si copiamos, vamos a poder observar que la función o fórmula, mejor dicho, está expresada adecuadamente. Fijémonos, apretamos F2 y vemos cómo va cambiando la referencia en función a la posición donde nos ubiquemos, y de esta manera llegamos a la conclusión de que el ejemplo que traíamos a colación terminó siendo resuelto de manera eficiente.